El 31 de octubre de 1517, un monje llamado Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg un documento en el que invitaba a las personas a reflexionar en cuanto a algunos temas doctrinales de la Iglesia Católica, lo que nosotros conocemos como las 95 tesis de Lutero. El tema principal en cuestión tenía que ver con la venta de indulgencias. Las indulgencias representaban la liberación del sufrimiento eterno a causa del pecado después de la muerte. Por cuestiones políticas y religiosas, la Iglesia Católica necesitaba grandes sumas de dinero. Por eso vendía indulgencias como si fueran el boleto a la salvación, ya sea propia o de algún familiar fallecido. Sin embargo, Lutero reconocía que en la Escritura el justo por la fe vivirá, es decir, que la salvación solo podía obtenerse gratuitamente cuando la persona ponía su fe en Jesucristo y la gracia de Dios. Para Lutero, la Iglesia estaba en un error. Su análisis iba en contra de las doctrinas oficiales. Por eso rápidamente se hicieron copias de esas 95 tesis y se distribuyeron sus ideas por todo el territorio. Un maestro que permanece mudo cuando se enseña el error y no obstante pretende ser un maestro de la verdad es peor que un fanático descarado y con su hipocresía hace más daño que un hereje, decía Lutero. Pero tenemos que decir que este espíritu de libertad no inició con Lutero. 100 años antes, John Huss había denunciado el abuso de poder de la Iglesia Católica y el asunto de las indulgencias. Finalmente murió quemado en la hoguera, a pesar de que la Iglesia le había otorgado un salvoconducto. John Huss fue de influencia para Lutero, así como John Wycliffe fue de influencia para Huss. Tradicionalmente, se han resumido las verdades que defendió la Reforma Protestante mediante 5 solas, que se llaman así porque hacen referencia a una frase en latín. Eran consideradas verdades para la vida y práctica cristiana y se diferenciaban del pensamiento católico romano. Solo la Escritura, la palabra de Dios, es la máxima autoridad en asuntos de fe y vida para los cristianos. Nada que contradiga la Escritura debe guiar la vida cristiana. Solo Cristo. La salvación se encuentra únicamente en Cristo y no hay otro camino para alcanzarla. Solo gracia. La salvación se obtiene solo mediante la gracia de Dios y los méritos de Jesucristo son suficientes. La salvación es un don de Dios que el pecador recibe de forma inmerecida. Solo fe. La salvación solo puede alcanzarse mediante la fe en Jesucristo, en su obra, su vida, su muerte y su resurrección. Las buenas obras no contribuyen a la salvación. Solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación es glorificar a Dios reflejando su carácter y sus intereses mediante nuestra propia vida. La Reforma Protestante sigue siendo un llamado de atención para la Iglesia hoy. ¿Será que la Iglesia evangélica vende indulgencias para la salvación o sanidad el día de hoy? ¿Será que algunos sectores siguen repitiendo la historia y están más interesados en la institucionalización de la fe que en la verdad bíblica y el amor al prójimo? ¿Habrá aún abuso espiritual de parte de algunos líderes religiosos en ciertos sectores? Hombres como Martín Lutero, John Huss, John Wycliffe, Ulrich Zwinglio, Juan Calvino y muchos otros defendieron la verdad de las Escrituras desafiando el status quo incluso cuando esto podía poner en peligro su propia vida. El mensaje de los reformadores debe inspirarnos a estudiar las Escrituras, repensar nuestra espiritualidad, encarnar las verdades teológicas y vivir consecuentemente nuestra fe.